Buenos días, mi nombre es Lady Medina, soy residente de primer año de infectología de la Universidad Nacional de Colombia. Vamos a dar resolución al caso clínico número 20 de este año. Para colocarlos en contexto, se trata de una mujer de 19 años, natural y procedente de San José del Guaviare, quien es soldado regular y el 27 de marzo es llevada al hospital local de ese municipio por presentar un cuadro y un día de evolución de pico febril cuantificado en 40 grados centígrados, un episodio convulsivo tónico clónico generalizado y relajación de esfínteres. Entre los antecedentes de importancia, tiene una leishmaniasis cutánea a los 6 años en brazo izquierdo y tiene unos antecedentes importantes de inmunización, de administración, de aplicación de la triple viral, la tétanos, difteria, meningococo tetravalente y fiebre amarilla 13 días previos al inicio de los síntomas. También en la revisión por sistemas, la paciente venía cursando aproximadamente hace una semana con síntomas respiratorios altos. Al llegar a dicha institución, la paciente está hipotensa, taquicárdica, taquipnéica, desaturada e incluso la temperatura alcanza 41 grados centígrados mientras se encuentra ya en la primera tensión, con un único examen neurológico que habla del Glasgow, pero no identifica ninguna otras alteraciones. Ante la no recuperación del estado de conciencia posterior a 30 minutos y la hipotensión persistente en dicho sitio, indican intubación orotraqueal y soporte vasopresor con noradrenalina y vasopresina. Posterior a esto, realizan, no es claro si se inicia primero antibiótico o si se realiza punción lumbar, pero pues la hacen, es una punción lumbar que logran en primer intento con una presión de apertura de 8 centímetros de agua en agua de roca, donde solamente se ve una leve hipoglucorraquia sin alteraciones de las proteínas, sin presencia de pleocitosis y tampoco no se observan microorganismos con Gram, tinta china, KOH y el BDRL es no reactivo. La paciente remitía a mayor nivel de complejidad, donde es valorada también por el servicio de neurología, llega bajo efectos de pseudoanalgesia con un RAS de -3 y al examen neurológico la paciente tiene mirada divergente, tiene ausencia de los reflejos oculocefalógiros, hiperreflexia en las 4 extremidades, respuesta plantar extensora bilateral sin presencia de rigidez nucal. Consideran en ese momento suspender la ceftriaxona que le habían iniciado en el sitio de remisión e inician piperacilina tazobactam. En los paraclínicos de ingreso, la paciente tenía trombocitopenia severa asociada a una elevación de más de 10 veces de las transaminasas, bilirrubinas dentro de límites normales, LDH y ferritina elevada con un BUN ligeramente aumentado y un dímero D francamente elevado. En la radiografía de tórax no observan ninguna alteración y en la tomografía de cráneo tampoco hay ninguna alteración. Al siguiente día, la paciente se observa que presenta una ictericia con la cual no había llegado, con unos paraclínicos de control, donde tenemos una hiperbilirrubinemia a expensas de la directa, con una trombocitopenia que permanece severa, no hay cambios respecto a esta, y una prolongación de los tiempos de coagulación, con una ecografía abdominal total donde se observa hepatomegalia, líquido libre en cavidad, y si bien debido a la alteración del estado de conciencia, pues tiene indicación de nueva punción lumbar, pues no se puede realizar por la coagulopatía que presenta. Ante este cuadro clínico, donde se sospecha que hay una CID asociada a compromiso hepático, se considera que las principales etiologías son infección o enfermedad autoinmune. Adicionalmente, se observa que la paciente pues, presenta esta hemorragia subconjuntival al examen físico, se realizan exámenes de patotropos, los cuales son negativos, y también se hacen exámenes para leptospira, dengue y gota gruesa, que también son negativos. Sin embargo, por la presencia de ictericia, las alteraciones de la coagulación, la fiebre y el sitio de procedencia, pues consideran que realmente, a pesar de que tengamos primero una leptospira IgM negativa, pues no se puede descartar de todo el diagnóstico y reinician tratamiento con ceftriaxona. También se solicitan estudios de autoinmunidad, todos negativos. En la resonancia cerebral y en el electroencefalograma no hay ningún tipo de alteración, por lo que se empieza a sospechar que puede ser secundario a la vacuna que se colocó contra fiebre amarilla. En el contexto de una reacción neuroviscerotrópica, a esta paciente se le hace PCR para fiebre amarilla y pues se descarta que tenga infección. El último pico febril lo presenta el 30 de marzo, se extuvo al 31, presenta mejoría clínica sin déficit neurológico y se da egreso el 6 de abril de 2025. La paciente acude a cita de medicina tropical con el control de IgM para leptospira en su muestra pareada, la cual pues es positiva. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una revisión sobre las alteraciones neurológicas agudas en el trópico. ¿Qué es importante tener aquí?
presente es que de los 2.700 millones de personas más pobres del mundo, que son aquellas que viven con menos de $2 al día, más de 1.000 millones se ven afectadas por una o más enfermedades tropicales desatendidas. Entiéndase el trópico como las regiones de la Tierra que se encuentran entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, pero que se encuentran sometidos a climas cálidos y húmedos. Estas enfermedades van a sobrevivir y se propagan en condiciones de pobreza y esto a su vez genera un ciclo vicioso que exacerba y perpetúa esta misma pobreza en las comunidades afectadas. En el momento se reconocen 17 enfermedades tropicales desatendidas. A su vez, es importante saber que cuando nos enfrentamos a un paciente con alteraciones neurológicas, los virus van a contribuir a la mayoría de los casos de encefalitis. Sin embargo, aproximadamente un 50% de los casos de neuroinfección no van a llegar a un diagnóstico etiológico, lo cual pues, va a tener un impacto importante en morbilidad y mortalidad. Y muchas de estas enfermedades pues van a estar asociadas a patógenos emergentes y reemergentes que pues no cuentan con una vigilancia o un estudio diagnóstico que sea tan claro como en otro tipo de patologías, lo cual puede retrasar el diagnóstico. Entre los factores de riesgo global pues vamos a encontrar el cambio climático, el aumento en las precipitaciones, la deforestación, el aumento de la densidad de vectores que se vienen adaptando a estos cambios climáticos, la pobreza y las deficiencias en saneamiento e higiene y el desplazamiento de personas alrededor del mundo que se pueden dar en varios escenarios, desde el desplazamiento forzado como el desplazamiento por trabajo o por turismo. Ya respecto a los pacientes, entonces están las edades extremas, el hacinamiento, pacientes que están en reclutamiento militar, privados de la libertad, hogares geriátricos o aquellos que cursan con infecciones contiguas al sistema nervioso central como otitis, sinusitis o enfermedades sistémicas como endocarditis bacteriana. ¿Cuál es el impacto de esto? No solamente es en mortalidad, sino también en secuelas neurológicas permanentes. La meningitis bacteriana puede tener una mortalidad hasta el 33%, la TB meningia hasta el 44% y la encefalitis japonesa, que es la viral más común alrededor del mundo, hasta el 30%. Pero las secuelas neurológicas pues no se quedan atrás. Tenemos que la meningitis bacteriana, incluso en el escenario de un tratamiento oportuno, puede tener secuelas permanentes hasta 54%, la TM el 50%. En este estudio, es un estudio que publicaron en Francia de una colonia que ellos tienen en el Caribe y se hizo un seguimiento en 7 años, donde se evaluaron casos para evaluar la incidencia de infecciones del sistema nervioso central durante este periodo. Aquí se evidenciaron 3 brotes, uno de dengue, uno de chikungunya y uno de Zika, y como podemos ver, la mayoría de casos se quedaron con un diagnóstico indeterminado. Nunca se pudo saber cuál era la etiología, excepto durante el brote de Zika, donde fue el principal agente etiológico. Sin embargo, ¿qué es importante determinar aquí? Es que no podemos olvidar las otras causas de encefalitis o de meningitis. Está la infección por virus del herpes simple, virus de la varicela zoster y también se encontraron casos asociados a leptospirosis. Respecto a la fisiopatología, pues hay muchas maneras en que los microorganismos pueden causar este tipo de cuadros neurológicos. Uno va a ser por la infección directa de las neuronas, como por ejemplo la rabia. Está efecto masa y reacción inflamatoria local en aquellas patologías que tienden a formar abscesos cerebrales, los que se encuentran en contexto de respuesta inflamatoria sistémica, aquellas enfermedades que aumentan el riesgo de enfermedad cerebrovascular, como en la infección por Chagas, y cuando también hay daño neuronal inmunomediado. Este es un cuadro donde se muestran las 17 enfermedades desatendidas y como podemos ver pueden haber alteraciones a nivel del sistema nervioso central, al nivel del sistema nervioso periférico o el sistema nervioso autónomo. Entre estos pues de importancia la enfermedad de Chagas que puede afectar a cualquier nivel y pues puede tener diferentes manifestaciones como ataque cerebrovascular, lesión ocupante de espacio, meningoencefalitis y también causar neuropatía como pues por nombrarlo, así como dengue, que también pues es muy prevalente en nuestro país, que usualmente afecta al sistema nervioso central y el cuadro es más asociado a meningoencefalitis. Entonces, pues realmente es un diagnóstico de difícil abordaje clínico. ¿Cuál es el otro aspecto? Estamos hablando hoy de los pacientes que viven en zona tropical, pero también están los que viajan, ¿sí? Este fue un estudio que se hizo de seguimiento en pacientes entre los años 2007 y 2011 de 42.173 personas que viajaron, de las cuales el 75%
se enfermaron después de haber viajado, siendo la principal causa de enfermedad gastrointestinal, síndrome febril inespecífico, alteraciones dermatológicas y respiratorias, y teniendo como diagnósticos neurológicos menos del 2%, sin una distinción entre sexo, siendo asociado más a causa de viaje de turismo, pero siendo Latinoamérica y las islas del Caribe quienes, donde más se hizo identificación de alteración neurológica respecto a las otras áreas geográficas. Por lo tanto, es muy importante en el abordaje de estos pacientes conocer los tiempos, los periodos de incubación de las infecciones. En este caso, pues, por ejemplo, leptospirosis, que si bien es cosmopolita, lo podemos encontrar en todo el mundo, pues es más frecuente en áreas tropicales, pues hay que tenerlo presente. Y lo otro es que cuando sabemos el área geográfica, también hay enfermedades que definitivamente pues tenemos que sospechar. Entonces, entre estas están importantes malaria, siempre, cuando un paciente está en Sudamérica, el paciente que está en zona tropical y llega con síndrome febril, las encefalitis virales, dengue, brucelosis, y pues Zika, chikungunya o incluso neurocisticercosis, que siempre pues las deberíamos tener en mente en el momento de abordar este tipo de pacientes. Y por lo tanto también al momento del interrogatorio, pues aparte de una historia clínica bien hecha en el paciente viajero, pues sí debe incluir el tiempo de duración en dicha zona, qué realizó, cuáles fueron sus actividades durante la estancia en esas zonas, si estuvo visitando algún pariente o simplemente fue turismo, cuál fue el alojamiento. Esto tiene también importancia en cuanto al cuidado que los pacientes tienen en el momento de viajar, la exposición a cuerpos de agua, el consumo de alimentos sin adecuada cocción o agua no potable, si hubo precaución para el control de insectos o de mosquitos o incluso el contacto con animales. Entonces, como sabemos, estas enfermedades desatendidas son más frecuentes en zonas rurales remotas, barrios marginales urbanos, zonas de conflicto, y entonces las principales áreas que albergan son África, Asia y pues América Latina. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que nosotros pues no solamente vamos a estar enfrentados a patologías infecciosas, sino también las no infecciosas, y que tenemos que tener en cuenta si la distribución es global o solamente se encuentran en área tropical, y si el cuadro clínico es predominantemente neurológico o se asocia a otras manifestaciones sistémicas. Entonces, en este escenario, cuando estamos frente al paciente, debemos pensar si el paciente tiene tal vez una enfermedad que no sea infecciosa. Para eso pues también vamos a ayudarnos del grupo etario, pero debemos pensar en enfermedad cerebrovascular, enfermedad autoinmune o enfermedad tumoral. También están aquellas que son sistémicas pero metabólicas y también asociadas a déficit, por ejemplo, de yodo. Y están las otras enfermedades que si bien son exclusivamente neurológicas, se encuentran a nivel del trópico y están asociadas a déficits nutricionales como la ciguatera y el conso. También está la mordedura de serpiente, que aunque no solamente causa manifestaciones neurológicas, pues puede hacer parte del cuadro clínico. Ya en cuanto a las enfermedades infecciosas, pues no se nos puede pasar por alto siempre pensar en meningitis bacteriana, porque pues también nos pueden dar las infecciones que dan en todo el mundo. También pues tener en cuenta toxoplasmosis, las meningitis virales, y en aquellas que tienen un compromiso pues más sistémico, también pensar en VIH y tuberculosis. Dependiendo la zona geográfica, pues yo también voy a pensar en encefalitis japonesa, y también de la localización de las alteraciones neurológicas en otras patologías como lepra, cisticercosis. La leptospirosis, como pues dijimos previamente, se debe tener en cuenta también tanto en el trópico como en la región, como globalmente, y pues tenemos enfermedad de Chagas y malaria. Para el abordaje diagnóstico, entonces nosotros podemos evaluar el síndrome, cómo se presenta clínicamente, el tiempo de evolución y el grupo etario. Entonces, vamos a hacer el abordaje de la meningoencefalitis aguda en adultos. Primero, pues establecer qué es meningitis. La meningitis es una inflamación leptomeningia que suele cursar con fiebre, cefalea y alteración del estado de conciencia, que pues es la triada, pero pues sabemos que realmente la sensibilidad que esté con los tres síntomas pues es baja, de un 41 a un 46%, y hasta un 16% pueden asociarse a convulsiones.
Los signos meningios tampoco tienen un adecuado rendimiento diagnóstico. La rigidez nucal tiene una sensibilidad del 30%, que si bien es mayor que los signos meningios, que son alrededor del 5%, pues la especificidad sí es mucho menor, del 68%, versus los signos meningios, que son aproximadamente del 95%. Hay otra parte de la valoración neurológica que a veces no se tiene tan en cuenta, y es la acentuación de Jolt, que puede tener una sensibilidad entre un 21 hasta un 97%, con una especificidad del 82%, pero pues el problema radica que las causas pues son múltiples y la presentación clínica es muy similar. Ya en cuanto a la encefalitis, esta pues se caracteriza por ser una inflamación del parénquima cerebral, puede ser de etiología infecciosa o autoinmune, y las convulsiones pueden ser comunes, haciendo que haya estado epiléptico aproximadamente en el 15% de los casos. También pueden ser endémicas o epidémicas, y el criterio mayor va a estar dado en que los pacientes presentan alteración del estado de conciencia, incluidos los cambios comportamentales que duran más de 24 horas sin una causa que se pueda establecer que sea por otra etiología. Los criterios menores: debe cumplir 2 para posible y más de 3 para probable o confirmada, una fiebre documentada mayor a 38 grados centígrados dentro de las 72 horas previas o posteriores al inicio del cuadro, y la presencia de convulsiones generalizadas o focales no atribuidas a trastornos de base. También está la no instauración de hallazgos neurológicos focales, la presencia de pleocitosis, la alteración del parénquima evidenciada en neuroimagen, y la alteración en electroencefalograma consistente con encefalitis no atribuida a otra causa. Entonces, pues para hacer el diagnóstico, en cuanto a los debemos ir haciendo, ya vamos a hablar de esta parte, la búsqueda de la etiología, entre estos también pues incluir los hemocultivos y pruebas específicas según nuestra sospecha clínica, y la realización de la punción lumbar, donde tenemos que evaluar la presencia, lo que vamos a encontrar más frecuentemente, pero no siempre, va a ser la hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia, y también pues la presencia de polimorfonucleares. Sabemos que otro tipo de estudios pues pueden tener menos rendimiento, por ejemplo, Gram, a pesar de que la tinción de Gram, a pesar de que tiene una muy buena especificidad, que es del 97%, puede ser negativa, falsamente negativa en 40-75% de los casos. La tinción de Nielsen para tuberculosis tiene muy mal rendimiento, siendo alrededor del 5%, y en las mejores series alcanzando un 30%, y el aislamiento bacteriano en líquido cefalorraquídeo se ha visto que es menor en países en vía de desarrollo que en países desarrollados, alcanzando solamente un 35%. Sin embargo, y esto es para tener presente, el 10% de los pacientes podrían no tener pleocitosis, pues sabemos que hay un impacto el inicio previo de antibióticos a la realización de la punción lumbar. Asimismo, pues saber que todos los pacientes no van a requerir TAC de cráneo. Simplemente debemos tener claras los pacientes que lo requieren para descartar riesgo de herniación. Estos son los pacientes en estado de inmunodepresión, como por ejemplo los pacientes con VIH no controlado, pacientes con tratamientos inmunosupresores, ya sea en el contexto de trasplante de órgano sólido o de células hematopoyéticas, antecedentes de enfermedad del sistema nervioso central, estructural, convulsiones de nueva aparición, presencia de papilema al examen físico, que haya una alteración muy anormal del nivel de conciencia y un déficit neurológico local. Entonces, en ese contexto de meningoencefalitis y pacientes que son adultos y tienen un cuadro clínico que se desarrolla en menos de 4 semanas y estuvieron en un área que denominamos tropical, pues vamos a encontrar que las bacterias, pues usualmente van a ser las mismas tanto para el cuadro de meningitis y encefalitis, siendo Listeria monocitógena la que más puede presentar cuadro tanto de meningitis como encefalitis. Pero como bien dije previamente, pues los virus son los principales causantes, y en nuestro entorno nosotros pues no podemos dejar atrás el dengue. El dengue tiene manifestaciones neurológicas en un 21% de los casos. Sin embargo, pues también tener en cuenta virus del herpes simple, virus de la varicela zoster, como estudios complementarios, y en casos también pues de brotes o pues de áreas endémicas, chikungunya y zika. Perdón. En los hongos, Cryptococcus también puede ocasionar tanto meningitis como encefalitis, y de los parásitos, Naegleria fowleri, Acanthamoeba y Balamutia son los que pueden también ocasionar tanto meningitis como encefalitis. Sin embargo, siempre hay que estudiar que no estemos cursando con un paludismo cerebral. Las otras herramientas diagnósticas que tenemos pues son las pruebas moleculares. Sin embargo, sabemos que estas no son de un fácil alcance para todos los entornos clínicos por su costo, pero también debemos saber que no todos los microorganismos
van a tener la misma sensibilidad para ser diagnosticados por medio de la prueba molecular. Entonces, por ejemplo, Streptococcus galactiae, E. coli, Neisseria meningitis, Listeria monocytogenes y virus del herpes simple 1 solo tienen una sensibilidad un poco mayor al 70%. Por esto, pues se han venido haciendo estudios de la importancia de hacer diagnóstico por secuenciación metagenómica de siguiente generación, debido a que esta nos va a facilitar el diagnóstico de microorganismos que no son tan frecuentes o que son de difícil cultivo. Además que no solamente se podrían hacer en líquido cefalorraquídeo, sino en tejido cerebral o a veces también incluso pues pruebas séricas. En este estudio de Nature, pues a pesar de eso sí, y teniendo en cuenta que la especificidad es muy alta, como también depende de la calidad de muestra, de la muestra tomada para poder hacer el examen de la cantidad de material genético que tengamos de los microorganismos, pues la sensibilidad podría ser incluso solo del 65%. Y muy importante, el tratamiento. Entonces, pues ante la sospecha, pues no debemos retrasar el tratamiento de las causas más comunes y pues se debe iniciar terapia antimicrobiana empírica con el fin de disminuir riesgo de secuelas y el paciente pues se debe seguir estudiando. Respecto a las manifestaciones neurológicas asociadas a las vacunas, entonces la triple viral realmente se ha observado que las complicaciones se dan más en niños y pues los cuadros realmente de meningoencefalitis son muy, muy bajos, pueden causar son convulsiones febriles. La vacuna de difteria y tétanos tienen más un compromiso del sistema nervioso periférico y la de meningococo podría causar meningoencefalitis, pero realmente también es muy infrecuente la presentación clínica. Acá la que tiene más importancia es la de fiebre amarilla y pues como vemos tiene que tener un contexto de un tiempo de evolución de haberse administrado, como dicen las guías de los CDC, de 30 días, pero pues ya sabemos que puede extenderse hasta más de los 40 días y que tiene que tener fiebre con compromiso neurológico y pleocitosis o hiperproteinorraquia. Sin eso es pues para una sospechada, pero para poder hacer el diagnóstico como tal, pues se debe hacer el aislamiento de la cepa vacunal en líquido cefalorraquídeo o se debe detectar el anticuerpo para IgM también vacunal. Eh, este evento adverso pues se va a dar en el escenario de enfermedad neurotrópica, pero sabemos que va a ser más frecuente en pacientes que son mayores de 60 años y pues se da por una diseminación generalizada y replicación del virus vivo atenuado y usualmente pues si está también en contexto viscerotrópico pues se va a acompañar de otras alteraciones. El inicio de la sintomatología pues puede ser de 3 días, pero la mortalidad usualmente se da en los primeros 30 días. Voy a hacer una revisión muy corta de las manifestaciones neurológicas de leptospirosis. Sabemos que esta es una infección zoonótica ocasionada por la espiroqueta gram negativa. Leptospira interrogans, hay aproximadamente 20 especies, 20 serogrupos y hasta 300 serobares. Algunas son patogénicas, otras son saprofíticas y al ser una enfermedad zoonótica, los reservorios principales son los roedores. Sin embargo, también se encuentran animales domésticos, animales de producción y animales silvestres. La infección del humano suele ser accidental y puede ser por contacto directo con la bacteria o por alimentos contaminados, aguas contaminadas. Y los factores de riesgo principalmente van a ser laborales, entonces los agricultores, los veterinarios, militares, trabajadores agropecuarios, en el escenario de recreación cuando se hacen actividades en cuerpos de agua y también tener en cuenta los desastres naturales, principalmente las temporadas de lluvia donde hay muchas inundaciones. En cuanto a la epidemiología en Colombia, pues debido a que es una enfermedad a la que se le ha hecho más sensibilización, se ve que en los últimos años, a pesar de que en teoría la incidencia ha disminuido, pues los casos de letalidad sí han ido aumentando. Los casos notificados en los años 2023 y 2024 estuvieron cerca de los 8.000 casos, pero esto solamente se hizo la confirmación de 364 casos, afectando principalmente al sexo masculino, siendo un área de procedencia municipal y el estrato socioeconómico
socioeconómico más afectado, el estrato bajo. Y en el año pasado, los últimos 3 periodos epidemiológicos fueron pues donde se vieron más casos confirmados de leptospirosis. Como podemos ver, tanto los casos probables y confirmados tienen una distribución general en todo el territorio nacional, y las zonas más afectadas en el 2023 fue la zona del Tolima y de Cundinamarca, pero ya en el año 2024 vemos que la zona Caribe también pues tuvo una importante incidencia de este diagnóstico. El serobar más frecuentemente documentado en nuestro país es el andamana. Y muchos de estos pacientes que se les hizo un diagnóstico inicial de leptospirosis terminaron con un diagnóstico final de dengue principalmente y malaria. Entonces, en la historia natural de la enfermedad sabemos que después de este periodo de incubación tenemos dos fases. Una enfermedad de curso bifásico, está la fase leptospirémica, donde aquí pues no vamos a encontrar anticuerpos y los pacientes tienen una clínica que puede ser confundida con cualquier otro síndrome febril agudo. De pronto, característicamente pueden tener inyección conjuntival y dolor en pantorrillas, pero pues esto no lo presentan todos los pacientes, y en el momento de querer hacer diagnóstico en esta fase, pues lo ideal es hacer una PCR en sangre o en líquido cefalorraquídeo. Posteriormente viene la fase leptospirúrica o inmunológica. Esta es pues la fase donde se pueden complicar los pacientes, tienen compromiso de órgano blanco, principalmente hígado, riñón y pulmón. Sin embargo, realmente la leptospira puede entrar a cualquier parte del cuerpo, incluido ojo, sistema nervioso central, y puede causar también alteraciones hemodinámicas. Ya después de pasada esta primera semana, pues se pueden pedir anticuerpos IgM para leptospira por técnica de ELISA. Respecto a la meningitis aséptica, entonces esta es característica de la fase inmune de la enfermedad y puede presentarse hasta en 80% de los casos. Lo que pasa es que la mayoría de veces pues son síntomas muy leves y no se diagnostica, y tiene una gran importancia en áreas endémicas. La clínica va a estar dada por cefalea pulsátil, intensa, bitemporal y frontal, asociada o no a trastorno confusional. Y el líquido cefalorraquídeo puede presentar pleocitosis con hiperproteinorraquia, que no es tan severa, y la glucosa puede ser normal o estar ligeramente disminuida. Entre las complicaciones neurológicas, pues están la meningoencefalitis, la hemiplegia, la mielitis transversa, trombosis venosa cerebral y síndrome de Guillain-Barré. En un reporte en el que se documentaron 4 casos de leptospirosis del sistema nervioso central, también se hizo una revisión sistemática de 366 adultos con meningitis por leptospira. El 82% de estos fueron hombres y el 75% tuvieron antecedente de contacto con animales y el 25% con cuerpos de agua. El principal síntoma fue la fiebre, encontrado en 98% de los casos, con cefalea el 94% de los casos, y si bien podían tener, o sea, tenían pleocitosis, pues como podemos ver, podían tener una pleocitosis muy leve, desde 5 hasta más de 2000 células en líquido cefalorraquídeo. Digamos que entre las cosas que son importantes es que la muerte se da, es baja, la mortalidad en este caso es baja, así como la secuela, siendo del 3 y el 5% respectivamente. Para el diagnóstico, entonces, pues tenemos que tener en cuenta los exámenes adicionales. Suelen cursar, no siempre, con leucocitosis y neutrofilia, siempre va a haber neutropenia en diferentes severidad, y pueden o no cursar con anemia. Pues ellos pueden cursar con lesión renal aguda. Usualmente hay una elevación, puede haber elevación de los acebados dependiendo qué tanta falla tengan, pero importante, usualmente la falla es no oligúrica, los pacientes pueden estar poliúricos y por eso tener alteraciones hidroelectrolíticas. Y el gol estándar para el diagnóstico pues va a ser el test de microaglutinación, que nos va a ayudar a identificar el serogrupo, pero que sabemos como tal no tienes una importancia epidemiológica, más no para el tratamiento. La que nos va a ayudar más en detección de fase temprana en nuestro contexto social va a ser la ELISA IgM para leptospira, que tiene una sensibilidad mayor del 90% cuando se hace a la semana, con una prueba pareada a los 15 días. Asimismo, si ya tenemos, aunque sea una prueba positiva para esta ELISA, pues después de estos resultados tienen que ir estas muestras tienen que ir al Instituto Nacional de Salud para hacer la confirmación por MAT. Si tenemos 2 muestras negativas, pues definitivamente se descarta el diagnóstico. El tratamiento va a estar dado dependiendo la severidad de la enfermedad. Si yo creo que es leve y está con menos de 5 días de haber iniciado
el cuadro clínico, pues la indicación podría ser doxiciclina o amoxicilina, y si es severa, pues podría ser desde penicilina hasta ceftriaxona. Lo que pasa es que como el cuadro a veces se solapa con las características clínicas de otras enfermedades como fiebre tifoidea, pues hay una ventaja en iniciar ceftriaxona. Y este pues es un algoritmo clínico que nosotros proponemos, y es dependiendo la presentación de la enfermedad y del tiempo de evolución, se deben tomar las pruebas correspondientes, iniciar un antibiótico de manera precoz, a pesar de que no hay una clara evidencia de que esto mejore mortalidad, eh, y poder determinar en qué sitio del hospital vamos a atender a estos pacientes, si en el ámbito ambulatorio, hospitalización en sala general o unidad de cuidados intensivos, dependiendo si tiene compromiso grave o no. Y en caso de esto, terapias adyuvantes, aparte del soporte vasopresor o ventilatorio, como glucocorticoides cuando hay compromiso pulmonar. Entonces, finalmente, para recordar, la leptospirosis es la zoonosis más frecuente como causa de síndrome febril en los trópicos. Se debe considerar leptospirosis como causa de meningitis aséptica en pacientes con factores de riesgo. Ante la sospecha de leptospirosis, se debe iniciar tratamiento empírico, y pues para esto también es importante un adecuado interrogatorio de la línea de tiempo de los factores de riesgos, incluidos los viajes en pacientes que tienen fiebres y alteraciones neurológicas, pues porque todo esto puede ser clave para llegar a un diagnóstico etiológico. Muchas gracias.